Panterapia Podcast. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Paulina Lecanda. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Panterapia. Estamos muy contentas de estar de nuevo aquí conversando con ustedes. Y lo que hemos visto es que algunas personas que nos escuchan han enviado sus propias preguntas. Entonces pensamos que, además de las preguntas que tenemos nosotras, vamos a incluir un día especial para meter a la tómbola todas las preguntas que nos hagan ustedes. Nos pueden mandar sus preguntas en los comentarios del YouTube, de nuestro canal de YouTube, también en el Instagram, ya sea en los comentarios de cualquiera de las publicaciones o también por mensaje privado, si prefieren que se quede anónimo. Y en cuanto podamos, las metemos a la tómbola y esperamos que salgan pronto sus respuestas. Hola, yo soy Gabriel y pues bueno, llegó el momento de realizar la tómbola, de esta gigantesca tómbola de la Lotería Nacional y la mano santa de Mónica es quien va está en este momento retirando un papelito, lo abre con mucho ánimo y enjundia y el nombre es Selene y Selene levanta las manos y Selene nos va a compartir su duda. Bueno, a ver, yo he estado dándole vueltas a un tema que tiene que ver con la pornografía, ¿no? Y entonces pensaba como los efectos y cómo las personas adultas cuidan a las infancias, ¿no? O sea, como eso, como más que decir si está bien o no la pornografía, que eso no sería como el tema, sino como lo que ocurre con respecto a eso en la vida de las niñas y los niños, ¿no? Que me doy, como que he encontrado que a veces las personas adultas no, aunque la vean, no son cuidadosos de que eso no lo encuentran las niñas y los niños, y luego es un tema del que no se habla, ¿no? Entonces como que esa duda vengo dándole vueltas, entonces me gustaría que conversáramos un poco sobre eso, qué opinan, qué les pasa con la pregunta, qué les da vueltas. ¿Quién quiere empezar? Mónica. O sea, yo más que una respuesta, ¿no? Me dan ganas como de contextualizar tantito porque siento que pasó algo muy fuerte en ese tema que estás planteando, Cele, durante la pandemia, ¿no? O sea, durante la pandemia cambió muchísimo la relación que las niñas, los niños tenían con el internet, ¿no? O sea, porque pues estando todo el tiempo en casa, mamá y papá trabajando, ¿no? En el mejor de los casos, quienes sí conservaron su trabajo, y pues las niñas y los niños buscaron lo que fuera, ¿no? Y nos pasó que regresando de la pandemia nos encontramos con mucha inquietud en escuelas o en familias con el tema, ¿no? Y bueno, un poco eso como por decir que eso está cambiando y por reconocer el contexto en el que nos estamos moviendo, ¿no? Ok, me quedo pensando varias cosas y bueno, quiero partir del tema que proponías como de, no desde un juicio moral, ¿no? O sea, como si está bien, si está mal, eso no creo que sea en este momento la discusión, pero creo que sí el internet ha sido como un elemento importante, ¿no? Porque al final de cuentas el internet permite acceso a toda la información, ¿no? Y ahorita que estoy diciendo toda es toda, ¿no? Entonces, no sé, puede haber páginas no necesariamente pornográficas, pero que sí son como que tendrían que ser de acceso solo para adultos, ¿no? Pero pues basta con decir que lo eres, ¿no? O sea, todavía era menor de edad cuando decía, sí, tengo 18, ¿no? No pasa nada, ¿no? Y entonces ahí es donde se toma el acceso, ¿no? Y creo que hay como como un tema de juicio más bien si tendría que tener acceso o no, porque ahí está. Además es como habría que ver en qué términos la pornografía, porque digamos el sexo de esa manera es puesto en todos lados en internet, ¿no?
no necesariamente de esa forma tan explícita, pero está presente, ¿no? Y entonces yo lo que pensaría es cómo podemos educar en términos de el manejo de esa información. Cómo se puede acompañar la sexualidad de las niñas y los niños y las niñas, ¿no? En términos de que esa información existe al final de cuentas y cómo hay que manejarla, ¿no? O sea, cómo podemos manejar esa información, cómo podemos tener un pensamiento crítico hacia ello. Sí, justo estaba pensando en esto que decían, cómo ha cambiado el acceso, pero yo me acuerdo cuando yo tenía, no sé, 12 años que empezaba el internet. Ya en ese entonces mis primos estaban, no sé si viendo pornografía, seguramente también, pero sí recuerdo que entraban como a páginas, entraban a páginas de videos muy violentos, como de guerra o cosas así, ¿no? Con cuerpos mutilados y cosas muy impactantes. Y no es que no nos cuidaban, ¿no? O sea, lo que pasa es que creo que nuestros mamás y papás no tenían el conocimiento de que eso estaba en internet. Pero al final, o sea, digo esto porque creo que sí es algo que está ahí en las redes, en la web, y que es muy difícil realmente controlar el acceso. Entonces, creo que si aspiramos a que no tengan acceso, no lo vamos a lograr. Más bien estoy de acuerdo con lo que decía Gabriel, hay que ver qué hacemos para que las infancias tengan como un pensamiento más crítico acerca de lo que están recibiendo, pero justo ahí creo que algo que sí está como en la decisión de las personas adultas es qué tanto está abierto el canal de comunicación para hablar sobre eso con con las infancias, con nuestros hijos o hijas, etcétera. Y eso creo que sí está complicado, porque la mayoría no sé si la mayoría, pero creo que muchas personas se asustan de pensar como mi hija o mi hijo va a ver eso, ¿no? O cómo que lo buscó, qué pasa si lo busca, o qué pasa si tiene acceso a esta información. Y pues no está como, creo que también, por lo menos en las personas de nuestra generación, no es que se acercaron con nosotras a hablar de esos temas así de manera abierta. Entonces no tenemos el ejemplo de la crianza que recibimos de cómo hacerlo con nuestras hijas y nuestros hijos. Entonces hay un poco como inventarse eso, ¿no? O buscar las maneras de hacerlo. Pero sí estoy de acuerdo, creo que más que la prohibición o los límites, que sí hay que ponerlos, hay que buscar los controles parentales y los filtros y revisar el historial de los dispositivos a los que nuestras hijas e hijos tengan acceso, pero eso no es suficiente. Entonces, además de hacer todo eso, sí creo que hay que tener estas conversaciones en la familia para que sepan que si ven algo que les descoloca, que les mueve, se puedan acercar a platicarlo con nosotras y que nosotras estemos preparadas para responder a eso. Y para responder sin un regaño o sin un regaño que va a hacer entonces que la siguiente vez nuestro hijo o nuestra hija no nos cuente que tuvo acceso a eso o que lo vio, sino, pues sí, aunque nos escandalice, pues contarle, ¿no? Me asusta que estés viendo esto, pero no te estoy regañando, sino que quiero que platiquemos más, no sé, eso es lo que se me ocurre. Siguiendo con esta idea tuya, Pau, me parece que para poder lograr abrir estos canales de comunicación, también los adultos tenemos una responsabilidad, y es aclarar nuestra propia postura y nuestro propio manejo de la pornografía. De otra manera también va a ser imposible acompañar a las infancias, ¿no? Yo no trabajo con infancias, solo con adultos, pero sí he visto como las consecuencias de la pornografía en la vida sexual de las personas adultas, ¿no? Y hay una serie de mitos alrededor de la sexualidad, del cuerpo, del desempeño sexual, ¿no? Que cuando llegan a su primera relación sexual, pues entre el miedo y la sorpresa de que las cosas no son como dice la pornografía que son, ¿no? Y entonces eso causa no solo mucha como inseguridad, ¿no?
pero también puede haber violencia, puede haber actos no consentidos, sustentados en esa información recibida a través de la pornografía, ¿no? Pero más allá de eso, y sin juzgar si la pornografía sí o no, hay un detalle que creo que es importante y que también involucra a las infancias, y es qué tipo de pornografía se consume, ¿no? Porque hay pornografía que pasa por la explotación de los cuerpos de otras personas. Y eso es parte de lo que tú estabas diciendo, Pau, del pensamiento crítico. O sea, si los adultos no tenemos claro eso, ¿no? Primero, ¿cuál es mi postura ante la pornografía? Pero segundo, ¿qué pornografía estoy consumiendo y de dónde viene ese material que estoy mirando, ¿no? Y si decido o no, porque si yo reproduzco un video de esos, alguien se está beneficiando y alguien está siendo abusado, ¿no? Y su cuerpo está siendo utilizado. Y hay niñas y niños en esos procesos. Entonces, yo no digo que no la pornografía, pero sí digo, a ver, los adultos tenemos la responsabilidad de empezar a hacernos esas preguntas para poder acompañar a las infancias. Sí, a mí eso que plantea Sol me parece muy complejo, ¿no? O sea, pienso en mi propio proceso, ¿no? Primero, al estudiar sexología, un poco lo que aprendemos no tiene nada de malo, ¿no? La pornografía, como la reprobación de la pornografía es una postura moral de la sociedad, ¿no? Y un poco nos quitamos el mito de la pornografía, pero luego conforme he ido creciendo y madurando y acercándome a otras informaciones, eso me pasa que yo en lo personal, y no es que sea ejemplo de nada, yo cada vez me siento más en una postura de no a la pornografía. Yo he sacado la pornografía de mi vida, ¿no? Como una postura incluso política y personal. No digo que es la postura que hay que tener, ¿no? O sea, pero hay un proceso un poco para ello, pero me parece importante, sí, muy importante tomar una postura, que no está fácil, pues, pero porque implica un proceso crítico. Y luego, alguna vez leyendo, estaba buscando ahorita a ver si encontraba la referencia en internet y no la encuentro, pero la voy a buscar y luego igual la pongo ahí como notita. Hay un par de mujeres que se han dedicado a investigar muy seriamente la pornografía y van a las escuelas y trabajan con esto y hacen investigación, pues sacan mucha información con niños de primaria y secundaria y ellas arrojan datos que para mí son interesantes e importantes. Uno es que muchas veces el primer acercamiento hoy de las niñas y los niños a la sexualidad es la pornografía, ¿no? Entonces, esto que vivimos nosotros, sobre todo quienes somos más antiguas y que no había internet cuando empezamos a tener nuestros primeros acercamientos sexuales o eróticos, o sea, la escena así de te gusta a alguien y te roza la manita, ¿no? Y el nervio, o sea, es como esos momentos que para mí tienen mucha magia, mucha intensidad y hay algo precioso. No sé si se voy a sonar como viejita, pero eso, o sea, es como eso no existe ya, porque el primer contacto es el porno. Y entonces cuando las niñas y los niños están en la pubertad o pasan la pubertad, están en la adolescencia y van a empezar su vida, el referente que tienen es el porno. Entonces, si eso es la sexualidad, lo que yo vi en el porno, voy en busca de eso, porque eso es el modelo que tengo. Y entonces eso corta muchísimo la posibilidad de construir, de inventar, porque ya hay un modelo de esto es. Y eso de vincularse con la otra persona. Exacto. Deja de existir. Exacto, ¿no? Que eso es lo más grave, tal vez, ¿no? Pero eso, y la creatividad pues queda fuera. Y luego pasa esto que decían, es como voy en busca de eso y lo más probable es que no lo encuentre, porque es ficticio, ¿no? Como es un modelo ficticio al final. Entonces, puede haber frustración. También otra cosa que encontraban era, en general, en la pornografía, los encuentros sexuales tienen son como de una intensidad, muchas veces con violencia, pero si no con violencia, sí con mucha intensidad, ¿no? Un sexo más fuerte. Y luego pasa que si tengo muchos años mirando eso como el modelo sexual, luego pasa que
que no me excito con las experiencias reales, ¿no? Tengo mucho menos acceso a la excitación en la vida real. Y eso, bueno, creo que lo encuentran de muchas maneras. Quiero decir, no es lineal el asunto, ¿no? O sea, seguramente habrá niños que ven porno y no pase eso, pero en las investigaciones han encontrado eso y me parece, pues, eso, me parece un poco como razones válidas por las cuales es importante cuidar a las infancias, ¿no? Como porque no es un material hecho para las infancias, es un material hecho para las personas adultas. Si una persona adulta lo ve, no pasa eso, ¿no? O no igual, pues, ¿no? Si a una niña o a un niño sí, ¿no? Paulina. Creo que algo importante a tomar en cuenta es que el porno es una producción cinematográfica. Entonces, como cualquier película, pues no es que está buscando apegarse a la realidad, ¿no? Bueno, a menos que sea cine naturalista o una cosa así. Pero en general, pues no es la idea. La idea es que sea atractivo visualmente y que genere como popularidad. Entonces, pues no, claro que lo que pasa en la pornografía no es lo que pasa en las interacciones reales o cotidianas. Es como, no sé, es una producción, ¿no? Entonces la gente está maquillada, están planeadas las escenas, se ponen ciertas posturas para que sea más atractivo, para que se pueda visualizar. Ese es un porno, digamos, producido. Está producido. No, claro, hay videos que se roban, ¿no? Que creo que eso es otro tema. Pero lo que voy es que sí es importante, yo creo, cuando hable, o sea, si es que alguna niña o niño se acerca a nosotros a preguntarnos acerca de la pornografía, creo que algo importante a decir es esto. En general son producciones y es como si tú pensaras que lo que ves en una película de acción, la forma en la que maneja a alguien que está siendo perseguido por la policía es la forma en la que vas a manejar en el tráfico en el día a día, no es así. También creo que sí es o sea, a mí la parte de la explotación, de cómo se producen esas películas me parece fundamental. De dónde salen, quién actúa ahí, qué tan de acuerdo está con lo que está pasando, si está siendo tratado o tratada de una manera justa, si la remuneración es correcta y demás, ¿no? O sea, y en general, pues no, creo que como parte del capitalismo y de la forma que ha tomado la industria del cine en general y de la pornografía también en particular, pues no es que siempre es un trato justo, la mayoría de las veces no. Entonces, aunque sea acordado y aunque no haya como trata de personas o algo así, termina siendo algo bastante, pues que puede ser muy violento. ¿Cuánto tiempo dice? Me tengo que tomar mi medicina. Ahorita voy a tomármela. Entonces eso, sí creo que hay que hablar con las infancias de eso, de cómo se producen estas películas, de que eso no es real. Y yo creo, respondiendo a lo que decía Mónica, que desde mi punto de vista no es que por ver pornografía vas a dejar de sentir esta cosquillita de ay, me tocó la mano, o me está viendo, o si es que tienes la conciencia de que eso no es así. O sea, como no sé si, bueno, yo recuerdo, no es que yo vi pornografía de muy niña, pero sí recuerdo amigas que habían visto pornografía y no es que les pasaba eso, ¿no? No es que iban y buscaban acercarse a las otras personas de esa manera. Como que sí había esta conciencia de eso es algo que está en una película y lo que a mí me va a pasar es diferente. No sé qué tanto pase ahora, pues, porque también creo que cada vez tenemos, como decía Gabriel, ese tipo de videos no solo están en la pornografía, o sea, los encuentros sexuales como muy explícitos ya están en mucha, pues en la televisión, los videos musicales, en las redes sociales y demás. En los videojuegos también, ajá. Pues creo que con la información es como podemos ayudar a nuestras infancias o las infancias cercanas a nosotras a tener una mirada distinta a esto. Muy rápido nada más. Es que sí, o sea, sí creo que es tan compleja la experiencia que es muy diverso cómo lo va a vivir cada quien, ¿no? No podemos decir, si ven pornografía, entonces les va a pasar eso. Habrá muy diversas experiencias. Solo creo que con esto que dices de hay que explicarles que eso es ficción, o sea, pienso, sí, por supuesto, esa es nuestra herramienta, hay que explicarles que es ficción. Pero si yo veo comedia romántica, si yo veo, o sea, por ejemplo, cómo internalicé
en mí la gordofobia? Pues por las películas que vi, pues, ¿no? Y eso, o sea, decirles eso es ficción, yo no creo que sea suficiente como para que eso no tenga un impacto en su vida, y de todos modos, pues es la herramienta que tenemos. Me parece que está bueno decir que es ficción, pero creo que es más, o sea, que eso no lo resuelve, pues, ¿no? Gabriel. Alguna vez escuché a Moni decir, tengo la pregunta, no tengo la respuesta, pero voy a poner la pregunta. O sea, me quedo pensando en varias cosas. La primera es esto que Foucault decía sobre la niñez. O sea, sobre los elementos para estructurar la sexualidad, ¿no? Decía que había una pedagogía de la sexualidad y que se entendía a la niñez como peligrosa y en peligro, ¿no? O sea, es como partimos a partir de que siempre la niñez está en peligro, y que me parece que es cierto porque es una población vulnerable. Pero también es cómo nos expone. O sea, al principio de mi participación decía, no, pues no voy a partir desde el juicio moral, pero me parece que sí está ahí. Porque es como, ¿qué nos sucede con el sexo y la niñez? ¿Qué nos sucede cuando una niña, un niño, hijo, hija, sobrino, sobrina llega y me hace un cuestionamiento sobre sexualidad, ¿no? Entonces, ¿cómo me mueve? ¿Cómo me provoca? ¿Cómo vivo eso, no? Y cómo siempre... Moni decía hace rato, hay como películas de comedia romántica y cómo interiorizamos eso. ¿Por qué no nos estamos alarmando por eso también? O sea, como de qué forma está llegando los medios. O sea, también como qué carga se le pone a lo sexual, digamos, y cómo vemos la sexualidad de las infancias. ¿Cuáles son las fronteras de educar esa sexualidad? ¿Por qué no hay una educación para el placer también? O sea, porque mucho es eso, o sea, hay esa carencia porque no hay una educación de cómo vivimos el placer, de cómo hay que vivirlo. Entonces, lo único que tengo acceso es a eso, que hay eso no es un misterio, hay una gran dictadura por los medios de cuáles son los cuerpos, cuáles son las personas, de cuáles son los colores de piel, ¿no? O sea, que tienen derecho a accesar a ese tipo de placeres, digamos, ¿no? O sea, cual que sea, ¿no? No solamente sexual. Y entonces, hablando de esta manipulación de los medios, que además es muy del norte blanco, no hay... Vean, hay una serie que no es para niños, se llama Samurái de Ojos Azules, donde el villano tiene un discurso al final buenísimo, porque él es europeo y ellos son japoneses, y dicen, los vamos a invadir hasta que ustedes crean que nosotros somos los bellos. Hasta que crean que nuestra piel es mejor que la de ustedes. Entonces también hay que cuestionar quiénes producen eso, desde dónde está viniendo, cuáles son nuestras bellezas y cuáles son las bellezas que nos imponen, cuáles son nuestros placeres y cuáles son los placeres que nos imponen, ¿no? O sea, también me pongo a pensar hasta en la comida. ¿Por qué nos dijeron que los sabores suaves eran mejores? Porque en nuestros países condimentar todo mucho le da más sabor, ¿no? Entonces creo que es como hay una cierta cultura sobre los placeres y sobre quién los define. Entonces yo pondría eso, ¿cuáles son nuestros alcances y hasta dónde nos toca intervenir en la sexualidad de las niñas, niños? ¿Qué es lo que nos toca explicar? ¿Qué es lo que no nos toca explicar? Y desde dónde está viniendo lo que nos dicen que es placentero y lo que nos dicen que no lo es. Sí, es que creo que sumando a lo que decía Gabriel, según yo, más que, a ver, es que sí, o sea, como que esto que decías, ¿no? Como vemos como las infancias están en peligro, ¿no? O sea, o están en riesgo. Y no es que no sea así, sí creo que eso pasa, como también las personas adultas estamos en riesgo. Sí. Pero también creo que no, a ver, como intentar evitar el contacto con esas cosas que nos ponen en riesgo resulta a veces hasta contraproducente, porque pues no se puede hablar de eso que te están evitando, ¿no? Entonces hay un montón de cosas así, ¿no? Como esto no lo puedes ver, esto no lo puedes consumir, de estos temas no puedes hablar, no te puedes vestir de esta forma, no puedes salir a estos lugares, y creo que todas esas prohibiciones que a veces hacemos intentando cuidar a nuestras infancias, al final hacen que
no solo esto que se dice mucho, ¿no? Como que le van a dar más ganas de ir, ¿no? Porque lo prohibido entonces te atrae. Eso puede pasar, pero también puede pasar que si no porque tuvieron ganas de estar ahí, sino si por alguna razón estuvieron experimentando algo así, no lo van a poder hablar porque es un canal que está prohibido. Entonces creo que eso, que con los principios que tenga cada quien, hablar de la pornografía, de la sexualidad o de cualquier otro tema, ayuda a que nuestras hijas e hijos puedan manejar esa información con los valores que tengamos, ¿no? Yo tengo los míos, creo que aquí compartimos los valores entre nosotras, más o menos, la mayoría, pero justo, pues ya yo desde el feminismo pues educaré a mi hijo de cierta manera y cada quien educará desde sus valores a sus hijas e hijos, pero creo que lo que sí es importante es abrir esos canales de comunicación. Mónica. Sí, está bueno pensar en lo concreto, ¿no? Es un tema tan complejo que igual que está muy difícil decir lo que hay que hacer es esto, ¿no? O sea, es muy complejo, pero creo que tener los canales de comunicación abiertos es algo indispensable. Y pienso yo que otra herramienta útil es educar en pensamiento crítico, ¿no? Y eso no lo hacemos solo como con la pornografía, sino si nosotras educamos a nuestras hijas, hijos, alumnas, alumnos, ¿no? Como en pensar, o sea, a que aprendan a criticar lo que miran, a no creerse todo lo que ven, que eso me parece una herramienta súper indispensable hoy con tanto acceso a internet, a las series, a todo. Está bueno ver van a ver lo que van a ver, pero es distinto que lo vean creyéndolo a que lo puedan mirar con una mirada crítica, ¿no? Eso creo que es una herramienta útil. Sol. Sí, y en este sentido sí creo que para nosotras como terapeutas también implica un trabajo personal fuerte respecto a mi posición, no solo ante la pornografía, sino ante mi propia sexualidad, ¿no? Eso por un lado. Y eso, educarnos en el pensamiento crítico como psicoterapeutas, y yo agregaría, y con una mirada compleja, o sea, mi realidad sigue sin ser mi realidad, solamente la que impera, ¿no? O sea, hay que ampliar la mirada, tener una mirada interseccional. Mi experiencia de vida no tiene nada que ver con la de mis consultantes, ¿no? Entonces también es importante que yo tenga claridad para poder acompañar sin juzgar, sin ser directiva, sin decir esto es lo que está bien y esto es lo que está mal, ¿no? Pero es un trabajo fuerte. Entonces la invitación también sería, piensa tú cuál es tu postura ante tu propia sexualidad, ¿no? Y ante estos temas que derivan de ahí, ¿no? Porque si no lo tenemos claro explícitamente, quién sabe qué estamos haciendo en el consultorio, ¿no? Sí, claro. O el miedo, o el escándalo, vete tú a saber qué, ¿no? Entonces, nuestra moral judeocristiana, ¿no? Exacto. O la otra si somos sexólogos, ¿no? O sea, porque es como todo lo que es judeocristiano se fue a la basura y entonces nos vamos al otro extremo y creo que es igual de grave, pues, ¿no? Sí, perdemos la estructura también, ¿no? Entonces, eso, creo que sí es una invitación, gracias, Cele. Es una invitación a ubicarnos también y a decir, bueno, yo dónde estoy parada y cómo lo vivo y cómo desde aquí voy a acompañar sin imponer, sin juzgar, ¿no? Es un reto fuerte, porque además cuando hablamos de las infancias, pues lo primero que quiero hacer es protegerlas, ¿no? Incluso de sus propios padres y madres algunas veces, ¿no? Exacto, entonces sí hay que tener una postura muy clara al respecto, ¿no? No sé, ¿qué piensas, Elenita? No, o sea, somos muy inteligentes. Son súper listos. Estoy muy contenta de que estoy con ustedes trabajando, soy muy feliz. No, o sea, como que sí, me da vueltas lo que dicen y me da mucho sentido, porque sí creo que la postura es muy importante y que cuando si yo tuviera una situación así, me gustaría llegar con unas terapeutas como ustedes que pudieran acompañarme desde eso, o sea, no desde el juicio, sino que puedan decirme
pues así, a ver, como más desde una mirada curiosa de saber qué fue lo que le pasó a esa persona y que sus juicios o sus opiniones se puedan quedar afuera y entonces poder escuchar eso que me estaba pasando, ¿no? O sea, como que eso me quedo pensando y que si me paro así o si nos paramos así, creo que las y los consultantes o quienes lleguen con nosotros se van a sentir muy bien, ¿no? Y que sí, como que pensaba que poco se educa desde el placer también, entonces que si podemos hablar del placer con las infancias, tal vez llegarían a lugares distintos, ¿no? Y tal vez como esta idea que decías, Pau, de habría que decirles que esto es ficción, que me queda claro que en la parte teórica sí lo pueden tener claro que eso es ficción, pero que también es atractivo, seguro eso que ven es como, yo quisiera vivir eso, ¿no? Entonces, ¿cómo van integrando esa ficción con su realidad? Entonces pensaba que si el placer podía ser como una respuesta, o el inicio de una respuesta, a conocer su cuerpo, a conocerse, entonces decir, siento rico y sé que me gusta y que no me gusta, y que puedo ver eso y poder diferenciar y decir, tal vez me gustaría probar esto, pero no pensar que eso es lo ideal o que eso es lo perfecto o que ahí tengo que llegar, no sé, como que me quedo con eso y como con todo lo que dijeron, que realmente estoy muy feliz. Gracias. Muchas gracias por escucharnos, nos despedimos por esta vez y los esperamos el próximo viernes con el siguiente capítulo. Por favor, síganos en las redes, denle seguir también a nuestro canal de YouTube, denos likes, hagan sus preguntas y pues ahí estamos para lo que necesiten. Adiós. Panterapia Podcast.